En este otro tipo de equipamiento, fíjate que esto, con alguna cosa en esa puerta de ahí. En esta otra no hay nada. En esta otra no hay nada, entonces, hay uno con algo en su cabeza. Y algún otro que no tiene nada en la cabeza. ¿No será que este es el mismo sistema que nuestros amigos extraterrestres han usado? Para quitarle la parte anímica en el cilindro de nuestros abducidos, y meterla dentro de ellos. El faraón una vez al año tenía que revivir. Y ocupaba la parte anímica de algún pobre desgraciado. ¿Cómo está construida la pirámide? La pirámide está construida exactamente con la misma inclinación hacia el norte que tenía la casa de la vida. La casa de la vida ya no está allí. No se sabe de la casa de la vida, ya no está más ahí, o la teníamos justo bajo los ojos y no la veíamos. ¿No será que la casa de la vida es la pirámide de Keops? Donde cada año, al faraón le tocaban operaciones rápidas para revivir. Ciertamente, los faraones vivían 30.000 años, 40.000 años, claro, pero te chupaba la energía. Pero no era un alienígena. Era un terrestre con la cabeza alargada. Caerá el espíritu, está bien. Los egipcios tenían una idea del espíritu, Bea era el ánima. Bien, los egipcios tenían una idea del ánima. AKH era la unión entre el ánima y espíritu. Nosotros lo llamaremos conciencia integrada, Suyet la sombra. Aquella que nosotros indicamos como onda. Porque el Ren es el nombre. Que tú sabes que es la partícula JB, es el corazón. Que es la representación arquetipal de la mente. Podríamos discutir mucho sobre esto. SHAU, el fantasma. Ahí tienes a la memoria alienígena activa, MA. Cat, el cuerpo. Aquí no hay mucho que decir. Secham es la esencia consciente. Es decir, la tríada. Pueden encontrar aquí las definiciones. ¿Qué significa esto? Significa que, como idea muy confusa, los antiguos egipcios, que no eran los antiquísimos egipcios, heredaron un poco este conocimiento de algún otro que estuvo allí antes, la memoria inconsciente. La memoria inconsciente es increíble. Fíjense en esto, se ve en los minaretes, que son estos artilugios donde la gente tiene que orar en esa dirección porque esa es la dirección de la Meca. Y cuando digo esto, fíjense que esto tiene un poco la forma del nicho de la cámara de Reina. Ahora, Mahoma, que era muy alto en sus visiones, debe haber visto algo muy similar a aquella figura de Alien Cicatrix que publiqué en mis primeros libros y describo esta cosa. Y nos damos cuenta de inmediato que este nicho está hecho de este modo. Mahoma debe haber visto en sus visiones alguna cosa que le hizo creer haber vivido una visión. Pero en realidad, solo es alguien que ha visto. A los amigos del plano superior, todos los nichos son hechos de esta manera. El 99% de los nichos tiene 5 escalones. ¿Por qué no serían 6, 5 escalones? Hay otra cosa importante cerca a esta cosa, existe esta otra cosa. El mimbar, que es el dosel, fíjense cómo se colocan en las mismas posiciones del nicho y del cilindro. Este cilindro es una cosa que me puede tener dentro. Dice, debes construir una mezquita de este modo. ¿Por qué? ¿Para qué sirve este dosel? Para hablar sin un micrófono, porque la voz resuena dentro del toldo de madera de haya.
Tanto es así que nuestras iglesias han reanudado la construcción de estos dosel, que se llaman caja de resonancia. ¿Y qué hay en los cilindros? Observa cómo la memoria antigua se traslada a la memoria nueva, y sin saberlo todos tienen dentro las piezas de lo que realmente sucedió, pero ya no hay la capacidad de comprender de dónde vienen. Esto también sucedió con los antiguos egipcios que ya no recordaban porque el pi griego era 3 y 16 para ellos. Y lo han dicho, sucede así también con nosotros. Y sobre todo si logramos darnos cuenta que quienes construyeron las pirámides, que no fueron los antiguos egipcios, sino aquellos que estuvieron antes, hicieron la misma operación con movimientos culturales de diferentes elementos en todas partes del mundo. De hecho, en América Latina tenemos los mismos tipos de construcciones. Sobre esto podríamos hacer una conferencia. Sobre esa cosa de ahí. La puerta amurallada. La puerta que no lleva a ninguna parte porque tú entras dentro y pasas a otro mundo. Esto es básicamente en la tradición para lo que sirve la puerta, para pasar a otra parte, vida, muerte y luego ¿qué cosa sucede? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué? Falta una ubicación histórica de lo que ha sucedido. Aquello que ha sucedido está escrito aquí. En este punto hay un círculo porque ha caído un meteorito. ¡Boom! ¿Dónde está este lugar? Enseguida se los muestro. Hace entre 10.000 y 13.000 años, es decir, diluvio universal. Y hasta Bagdad, aquí en cambio está la pirámide, está lejano sí. Pero aquí han caído otras piedras a lo largo del río. Vamos a ver. Ahora son pequeñas islas que sirven para ir de vacaciones. Islotes que han sido creados por la caída de meteoritos. Por lo tanto, este canal tiene aún las huellas de las piedras. Que con aquella piedra que fue descubierta en 1999 por alguien que se estaba divirtiendo buscando cosas en Google y vio esta extraña formación y dijo: ¿pero qué cosa es esto? Y se lo ha comunicado a los geólogos. Los geólogos encuentran en su investigación que se trató de un meteorito de la caída de meteoritos, y se presume según obras científicas de la literatura que están ahí. Aquí que esto sucedió hace unos 10 o 13.000 años. Cuando una ola de agua se ha levantado al menos 70 metros, llenando de escombros a nuestra pirámide. Barriendo con todo lo que existía antes, y de lo que hoy no sabemos nada. Pasan 200, 400 años y llegan los otros. A los que llamamos antiguos egipcios, que vienen del sur de África y encuentran con todas las cosas ya hechas. Todas las cosas ya hechas. No entienden nada, inventan toda una serie de creencias. Y es así que tenemos lo que hoy es la pirámide de Keops. Así como la vimos con los escombros, llenos de lodo, de arena, de agua, de troncos. Con 3 rocas bien conectadas que han sido destruidas, tiradas al suelo por la ola, se cree que tomó al menos 20, 40 años para que descienda el nivel del agua. Las crónicas geológicas dicen que un enjambre de meteoritos en ese periodo cayó sobre la Tierra y de este enjambre encontramos rastros tanto en el océano Pacífico como en Norte y Suramérica. Así que debe haber sido un evento cataclísmico, que es lo que la Biblia podría decirnos a nivel diluvio universal. Pero esto no debe confundirse con aquello que ha estado allí antes. Así es como se ve, en qué estado estaba la pirámide, cuando ya se había limpiado. No se debe confundir este cataclismo con lo que sucedió hace 40.000 años. Es decir, entre hace 40.000 a 30.000 años. Porque los trabajos científicos
que ya vimos también en Livorno, muestran cómo en ese momento sucedió la caída de un objeto muy grande en nuestro planeta, que barrió con lo que era la cultura. Llámala como quieras. Atlántida sí. O el nombre que sea estos señores, hace 40.000 años. En un rango de 400 años aproximadamente. Cambia el polo magnético. Ha hecho girar todo el mundo el polo magnético. Esto significa que la Tierra tuvo uno de esos momentos, en los que rotaba sobre sí misma de manera desordenada. Esto no tiene nada que ver con lo que sucedió hace 13.000 años. Hace 40.000 años, la población que entre comillas la llamamos Atlántida. Pero podríamos darle cualquier nombre. Está prácticamente dispersa en todas partes del mundo y encontramos reportes de los antiguos egipcios en América Latina, en América del Norte, con pirámides incluidas. Cientos de miles de piezas que forman parte de la cultura babilónica y aqueidia en América del Sur, pero ¿qué hacen ahí? Y entonces, lo que era aquella cultura antigua se ha extendido en el tiempo y alguien ha venido a Egipto y ha construido las pirámides. Y la construyó de cierta manera e hizo estos pequeños trabajos, es decir, era una cultura que trabajaba, como veremos en un momento, no con el fotón sino con el fonón. Con el sonido, y entonces la pirámide se convierte en algo que en sustancia es un instrumento musical. ¿Cómo sabemos esto? Esto es para recordar cuántas veces ha cambiado el polo magnético en aquel periodo. Esto me sirve para recordar que cuando los antiguos egipcios, hace 30.000 años, construyeron la pirámide veían la luna de otro modo. No la dibujaban como la dibujamos nosotros. Y como hoy se dibujaría en el Cairo. Con una curva en este sentido, pero la curva está dibujada así. Pero no, la curva no debe estar así. A menos que la Tierra esté girada, entonces fíjense que de los jeroglíficos, que como fotografías de cuando fueron hechos, se entiende que la pirámide no puede tener 4.000 años o 3.600, debe tener al menos 36.000. Luego los atlantes el primer golpe lo llevan a 36.000 años, van a otro lugar, una de estas partes es Egipto, reconstruyen las pirámides allí. Probablemente ya habían construido en otras partes, viven hasta hace 13.000 años, luego hace 13.000 años otro golpe los mata y los destruye completamente. ¿Quiénes son estos señores? Aquellos de cabeza alargada. No alienígenas, sino de cabeza alargada. Así que tenemos que prestar atención a dos cosas básicas. ¿Qué cosas son los ZED? Observen. ¿No les parece un control remoto con dos puntos para cambiar de canal? ¿Para qué sirven estos objetos? Está escrito en todas partes, los ZED están hechos y acompañados por dos cosas básicamente. Del símbolo de la cruz ANKH. Y el bastón UAS, que es un bastón extraño con los extremos bifurcados, doble bifurcación que extraño. De los cuales hoy no hay hallazgos, no hay más. Solo hay reconstrucciones pictóricas. Si quieren, también tengo algunos hallazgos como este, pero de reconstrucción. Observen esto, disculpas, miren que. ¿Por qué está esa pequeña pieza arriba de este ZED? Porque es sostenida arriba una burbuja que tiene una serpiente dentro. ¿Qué cosa significa la serpiente? La serpiente significa muchas cosas. Sin embargo, el significado más básico, estúpido, inmediato de la serpiente es la onda. Onda. Sonido. Observen que el ZED es un transductor y que cuando se apoya sobre mí, la vibración pasa dentro. Pero qué tonterías dices, vayamos a revisar las lámparas de Endera. Entonces, alguien se ha inventado que estas son lámparas. Pero ¿quién dijo que son de vidrio? Si no se ve nada por detrás.
¿Cómo se hace algo así? Tener la idea que sea de vidrio. No es de vidrio, es una cosa que es un contenedor conectado internamente con tuberías. Y por dentro habrá agua. Y dentro está la vibración. Mira un poco cómo funciona. Lo que te da la vibración es el primer tubo. La vibración toma una cosa fundamental. Pone este tubo en contacto con este otro. Entonces la vibración parte desde ahí. Los sirvientes tienen estas dos burbujas que dan la vibración, que son las dos cámaras de la pirámide, y hay alguien con las manos así, para recibir algo. ¿Y dónde recibe la vibración? En la cabeza. Lo mismo con este otro que está en otra parte. Mira algunos mecanismos. Mira, este es el receptor, este el donador. ¿Por qué? Porque de la cabeza se hila una bolita. Y entra en la cabeza de este señor, que es el receptor, este es el vibrador y este el otro receptor. ¿Ven cómo funciona? El uno tiene la bolita, el otro no tiene la bolita. Miren esto. Aquí está quien realiza la vibración. Aquí la entrega y aquí la recibe. Y hay diferentes combinaciones con las que se puede hacer este dispositivo. Aquí está el cartucho fundamental que aparece siempre en algún lugar, por ejemplo aquí. ¿Y qué dice este cartucho? Necesitas al egiptólogo de turno que te dirá. Una bandeja. 3 bolitas. Y un brazo que estás así o así. Que tiene varios significados porque el uno es, doy. Y el otro es, recibo. Básicamente. El egiptólogo dice, las 3 bolitas son arena, no dicen granos de arena. Así que si tengo que decir arena escribo 3 bolitas. Y para escribir 3 bolitas, 3 bolitas. Puedes ver entonces que 3 bolitas pueden ser interpretadas en varios modos. ¿No será entonces que, arquetipalmente, este cartucho contiene su significado? Es decir, el contenedor. De 3 cosas. Dona. O recibe, así de simple. Sin necesidad del egiptólogo de turno. Es tremendo. Si ves, en YouTube serán 20 páginas digitalizadas que indican no entienden una mierda, y no solo eso. Esta es la cruz de la vida. Esa que te da la vida y esa que te da la vida, es una cosa que está siempre con 3 bolitas. Y cuando ves a colores estas 3 bolitas, hay siempre una roja, una azul y una verde. Red igual a rojo, G, green igual a verde, B, blue igual a azul. Qué extraño, ¿no? Mira esta imagen aquí. ¿Sabes cuántas veces viste esta imagen de aquí, y no te diste cuenta que era la crucifixión de Jesús? El que nace de nuevo, es decir, no muere, la vida eterna, y de un lado hay un hombre y del otro una mujer. Debajo de la cruz, son la misma iconografía. Igual no cambia nada, ya está dentro de ti la información. Aquí puedes entender claramente que, la lámpara, la así llamada lámpara de Dendera, no es una lámpara, porque no es transparente, dentro no hay corriente eléctrica sino la vibración. Una cosa tan simple desde el punto de vista PNLístico. Los antiguos egipcios sabían exactamente qué hacer cuando el faraón, según la estatua, ponía un pie derecho o un pie izquierdo hacia adelante. Significa que reinó vivo o muerto. Cuando ponía su mano sobre su corazón así, significa que era generoso con la gente. Cuando la ponía así, significa que a la gente le daba una tremenda paliza. Pero él dirigía a su pueblo. Fíjense que la vibración de acá está mirando hacia allá. Y la serpiente de allá mira hacia acá, es decir, que alguien del pasado mira al futuro. Algún otro toma la información que viene del pasado. Esto los egipcios lo hacían inconscientemente.
Incluso podría haberlo hecho un chino y lo hubiera escrito de la misma manera. Como en la figura anterior, no nos dimos cuenta de que es la figura de Jesús en la cruz, igual. Arquetipalmente figuras idénticas porque la cultura es la misma. Entonces, no me digan que estas son macetas con flores de loto que tienen un solo pétalo. Porque esto lo dijo un egiptólogo, una flor de loto de un solo pétalo abajo. Entiendes que ahora existe una conciencia diferente. El clavo en el muro, nadie te puede decir que no existe el clavo del muro. Está ahí. Mira esto, Dendera. Revisamos de nuevo a Dendera. Hay un cilindro con una rueda que podría ser la rueda solar, pero también podría ser una rueda para transportar el cilindro, que une con 3 cables en lo alto, ondulados, que entran en el cerebro de este cilindro. Dos de estos cilindros tienen la barca de la vida, los otros 2 cilindros no. La información parece pasar a través de este señor que está delante de un panel haciendo alguna cosa de este cilindro a este otro cilindro. Fíjense que arriba hay puertas, son puertas mentales unidas al cerebro, miren esto. En este otro tipo de equipamiento, fíjate que esto, con alguna cosa en esa puerta de ahí. En esta otra no hay nada. En esta otra no hay nada, entonces, hay uno con algo en su cabeza. Y algún otro que no tiene nada en la cabeza. ¿No será que este es el mismo sistema que nuestros amigos extraterrestres han usado para quitarle la parte anímica en el cilindro de nuestros abducidos, y meterla dentro de ellos? El faraón una vez al año tenía que revivir. Y ocupaba la parte anímica de algún pobre desgraciado. ¿Cómo está construida la pirámide? La pirámide está construida exactamente con la misma inclinación hacia el norte que tenía la casa de la vida. La casa de la vida ya no está allí. No se sabe de la casa de la vida, ya no está más ahí, o la teníamos justo bajo los ojos y no la veíamos. ¿No será que la casa de la vida es la pirámide de Keops, donde cada año, al faraón le tocaban operaciones rápidas para revivir? Ciertamente, los faraones vivían 30.000 años, 40.000 años, claro, pero te chupaba la energía. Pero no era un alienígena. Era un terrestre con la cabeza alargada. Esta es una bella ilustración sacada de nuestro libro en la que se puede ver el cilindro grande que distribuía la fuerza anímica a los pequeños cilindros. Es igual a la lámpara de Dendera. Este es el ZED, el vibrador. Fíjate cómo es igual, está hecho igual. Y aquí tenemos el ZED, que tiene 2 cosas. 2 mecanismos, 2 dispositivos. Una era la cruz de la vida y la otra es este bastón. La cruz de la vida, que siempre la meten en la nariz. ¿Pero por qué? En la nariz, miren. El dios de turno que te regenera a través de la nariz. El aire, la parte anímica, esta especie de anillo que parece un oscilador. La frecuencia de la parte anímica, así podría ser la nueva reinterpretación de estos mecanismos. Qué molesto, en lugar de emitir por la nariz luego termina permitiéndolo por otra parte. El segundo dispositivo del ZED es el bastón de UAS. Este bastón es verdaderamente extraño. Es el bastón de Tata, es el dios nunca nacido. Es aquel que después, cuando los antiguos egipcios cambian de localidad a su capital, lo llamarán Amán. Amán viene después, Amán viene después. El nunca nacido, el que no necesita ser generado, él tiene el bastón. Y con este bastón hace cosas, esculpe los jarrones.
Alfarero lo hace el hombre. Miren cómo es que está hecho el bastón de Ta. El bastón de Ta está hecho con una bifurcación abajo. Aquí se ve poco, pero en el otro hay esta bifurcación que se pega a este vibrador. Y este vibrador le da a la bifurcación la vibración, y esta vibración viene también de la cruz de Ankh. Miren la función de la vibración, esto lo hemos hecho nosotros. Esto lo han hecho ellos más bello. Está lleno de estas cosas, lo puedes ir a ver cómo lo hemos hecho nosotros. Con un vibrador. ¿Cómo lo hace el vibrador? Es un artefacto así. Qué extraño, con la vibración hace tu entra en la roca. Miremos un poco mejor cómo es que está hecho, mira que se parece a... ¿Qué te recuerda? El nicho de la pirámide, pobrecilla. Esto está hecho del mismo modo porque son múltiplos de la vibración. Está hecho del mismo modo, debe ser así para conseguir la vibración. Nosotros hoy lo hacemos con un taladro. Ellos lo hacían con un UAS. Observen, ¿cuál es el problema fundamental? Los antiguos egipcios tenían, al igual que los sumerios. Esta imagen de la red es malísima, el diapasón, ¿lo pueden ver? El diapasón funciona así. Ellos tenían la conciencia del fonón. Mientras nosotros tenemos la conciencia del fotón. Todo aquello que vemos de la antigua América. Piedras que no se pueden mover y que se colocan de manera absolutamente perfecta una al lado de la otra. Parte anímica que se une y se separa. Todo se consigue con la vibración, con una conciencia que los antiguos egipcios no tenían. Porque los antiguos egipcios realmente eran pastores, pero cuando llegan y se encuentran con la pirámide de Keops ya hecha, como está escrito en otra parte de la estela del inventario, que ellos, a 3 pasos de la pirámide, llega el faraón y dice: hemos encontrado esta cosa. ¿Saben qué haremos? Inaudible. Así está escrito, es la pirámide del inventario. Donde en el inventario están 2 cosas. La pirámide de Khufu y la esfinge, no habla de las otras pirámides. Ellos mismos lo dicen, no se entiende por qué no se quiere tener en cuenta este hecho. Conclusión. Los antiguos egipcios solo tenían un recuerdo ancestral de aquellos que, antes de ellos, habían construido las pirámides. Y las utilizaron como herramientas para separar partes de la tríada. Por lo tanto, esa gente pertenecía a una probable era anterior, cuya memoria está perdida. La tecnología utilizada es la del sonido, que también encontramos en todas partes del mundo, donde existen obras megalíticas de alguna manera. La pirámide de Khufu fue construida por el hombre. Y no es una obra alienígena. Esto no excluye que los alienígenas no haya usado esta cosa después. Pero esta es otra historia. Esta es otra historia, moraleja de la fábula. Alguien sabía perfectamente acerca de la tríada. Y la utilizaba. ¿Y quién era este alguien? Era el cabeza alargada. El cabeza alargada que si ven las estatuas egipcias cuando se representan los dioses. Ahí está la cabeza larga, muy bien hecha. También te puedo asegurar que no solo hay las estatuas, sino que hay los esqueletos del faraón hechos con la cabeza larga. Y estos cabeza larga que venían de otra parte. Habían domesticado a estos pobres idiotas que habitaban ese lugar. Y, sobre todo, para que no se viera que había una cabeza larga, se ponían estos sombreros extraños, así no se podía ver mucho, que eran diferentes. Hagan una investigación de cabezas largas y encontrarán estos esqueletos en todas partes del mundo. Últimamente se han encontrado esqueletos de cabeza larga en Stonehenge. Y lo que sucede es que la población de esa época
nosotros los pobres con la cabeza normal, nuestras madres envolvían la cabeza de sus hijos para que de grandes tuviesen ese cráneo alargado. Y por lo menos se hubiesen confundido con los que mandaban. Esta es la realidad de los hechos. Esto es lo que realmente sucede. ¿Por qué? Porque los cráneos alargados que se han encontrado no son cráneos como el nuestro. Porque no tienen el cierre y la división que tenemos aquí en el medio. Tenemos estos dos pequeños agujeros que se cierran a la edad de unos pocos meses en el niño pequeño, que siempre están abiertos. Tienen la entrada de la espina dorsal que encaja adentro completamente diferente a la nuestra. Entonces, no son cráneos alargados, sino cráneos distintos. Que son parte de una humanidad que estuvo antes. Esta no es mi idea. Es así y basta. No tiene discusión. El problema alienígena viene después. Porque se pueden hacer diferentes hipótesis, que no quiero hacer hoy, pero lo que sabemos es que de alguna manera lo que nos sorprendió cuando nos interesaba el problema alienígena era lo siguiente. Se hipnotizaba al sujeto, y cuando se le preguntaba, como sucedió una vez, quién construyó la pirámide de Keops, preguntamos esto solo como una distracción, y la memoria relativa del rubio de 5 dedos, que respondía en ese instante. De lo que sabemos, hace 13.000 años, decía, cuando habíamos llegado. La pirámide de Keops ya existía, esa cosa ya existía. Como se puede ver, además, en las tablillas de Zecharia Sitchin dice claramente, que si te fijas, esos son los dibujos de la pirámide de Khufu. La montaña que se conecta con la tierra y el cielo son los dibujos. Entonces, ¿cómo se ve los alienígenas, sin embargo? La usan, la utilizan, la aprovechan. ¿Y por qué vinieron a este planeta? ¿Y por qué hicieron esto? Esta es una especulación que ahora no tenemos la posibilidad de saber. Yo me he hecho una idea. Pero la tengo para mí. Sin embargo, lo importante no es eso. Lo importante en realidad es la verdadera conclusión. Perfecto, verdadera conclusión. La verdadera conclusión es, por eso es que no quieren decirnos lo que sucedió en el pasado. Porque si descubrimos la realidad de nuestro pasado, descubriríamos que había una raza humana. La que sea no es importante. Lo que importa y que debemos saber es que el ser humano está hecho de 3 cosas: una parte anímica, una mental y una espiritual. Que podemos manipular de cierta manera. La manipulación debe mantenerse en secreto. Porque si sabemos esto, sabemos también que al hacer la unificación, por ejemplo con el Triade Color Test, veríamos inmediatamente a todos aquellos que nos comandan y que hoy no quieren que todo esto se sepa. Porque en el instante que se sepa, se acaba su poder. Así que no tenemos que saber por qué no fuimos a la luna. Conferencia de Livorno Futuro. No debemos saber cuál fue nuestro pasado. Porque detrás de estos 2 argumentos está siempre el único problema. No tenemos que saber quiénes somos, porque si un día se entiende que somos una ánima, una mente y un espíritu, una hipotética trinidad que se va a reunificar para el pueblo, se terminó. Gracias. En este otro tipo de equipamiento, fíjate que esto, con alguna cosa en esa puerta de ahí. En esta otra no hay nada. En esta otra no hay nada. Entonces, hay uno con algo en su cabeza. Y algún otro que no tiene nada en la cabeza. ¿No será que este es el mismo sistema que nuestros amigos extraterrestres han usado?
para quitarle la parte anímica en el cilindro de nuestros abducidos, y meterla dentro de ellos. El faraón una vez al año tenía que revivir. Y ocupaba la parte anímica de algún pobre desgraciado. Como está construida la pirámide. La pirámide está construida exactamente con la misma inclinación hacia el norte que tenía la Casa de la Vida. La Casa de la Vida ya no está allí. No se sabe de la Casa de la Vida, ya no está más ahí, o la teníamos justo bajo los ojos y no la veíamos. ¿No será que la Casa de la Vida es la pirámide de Keops? Donde cada año, al faraón le tocaban operaciones rápidas para revivir. Ciertamente, los faraones vivían 30.000 años, 40.000 años claro, pero te chupaba la energía. Pero no era un alienígena. Era un terrestre con la cabeza alargada. Donde acá entramos a lo que Malanga, como hipótesis, cree que para qué funcionaban las pirámides, con algunos dibujos pegados en la piedra, con esta famosa bombilla, y acá va Starosky para explicarnos específicamente qué quería decir Malanga. Claro, esa lámpara de Dendera, del mismo templo de Hathor, donde están las escaleras derretidas, ¿no? Esa lámpara en realidad no es una lámpara, aunque parecería que tuviese el filamento con la serpiente y conectado con un terminal. En realidad... No es transparente. Malanga dice, ¿quién claro, dice que es vidrio? Si no es transparente. Increíble. Claro. Bueno, es muy difícil también hacer un bajo relieve en piedra transparente, ¿no? Pero bueno, pobre muchacho. Perdón, pero un vidrio no necesariamente es transparente. No, ponele, seguramente ellos tenían vasijas. Algo vitrificado, es claro, algo vitrificado, pero puede ser totalmente opaco. Claro, pero vayamos a cómo era el funcionamiento de esto, que básicamente el agua ingresaba por estos mal llamados conductos de ventilación a la cámara del rey. Se encontraron en cercanías de la pirámide, se encontraron unos discos que están en el museo egipcio del Cairo, unos discos de esquisto circulares, contienen una forma media como alabeada, como si fuese como una especie de, imagínense, como un ventilador, en vez de tener las aspas hacia afuera para que manden aire, las tienen en el sentido cóncavo convexo. Como una flor. Claro, eso en realidad es para hacer como una especie de tornillo sin fin para mandar el agua, porque el agua tenía que subir, ascender unos cuantos metros hasta entrar por este conducto de ventilación, que en realidad no es un conducto de ventilación, es un conducto por el que ingresaba el agua, ¿no? El agua ingresaba por estos conductos a la cámara del rey, nunca tuvo tapa ese sarcófago, ahí había puesto una víctima o un dador, vaya a saber, prisionero de guerra, qué sé yo, que le aportaba la energía álmica, que por medio de agua el agua nunca sobrepasaba la bañera esta, o este sarcófago sin tapa. Justamente cuando llega a ese borde, está al mismo nivel, el agua va dirigida hacia la cámara de la reina, que está en la parte más baja de la cámara del rey. Perdón, inferior. ¿el agua generaba una frecuencia? El agua en estado, a ese estado, el agua ingresaba y estaba en reposo. Lo que pasa es que tenía otros dos conductos y se forma lo que se dice, Malanga dice, un tubo de Kingle. Es como una especie de... ¿Vieron el efecto que tiene la trompeta? Sí. Que uno regula el viento en función de los distintos tonos que uno quiere darle. Bueno, ese tubo de Kringle, que es una especie como de dos conductos de ventilación que salen de la cámara de la reina y se vinculan a los conductos de ventilación de la cámara del rey, regulan el tono, digamos.
la frecuencia. No sé por qué me Era suena una range. El agua es un gran transmisor de ondas sonoras o de ondas vibratorias. De paso bajo, en tonos graves. Ujú. Por eso las ballenas, había dicho antes, de que las ballenas se comunican en tonos de muy baja frecuencia y se pueden comunicar hasta cientos de kilómetros. En un medio acuático, no es el aire. Un medio acuático que es más denso que el aire, el sonido viaja a una velocidad mayor que en el aire. Entonces, esta frecuencia baja, de paso bajo, que entraba por estas mal llamadas losas de descarga y daban justo en la cabeza del que estaba en la cámara del rey, pasaba automáticamente a la cámara de la reina. En la cámara de la reina, lo que especula Malanga es que había un cilindro de una especie de material vítreo, vaya a saber, por ahí era obsidiana o algún mármol muy finito, y es donde estaba ubicado el que recibía esta energía, Sí, acá de estoy forma viendo vertical. acá estoy Y es viendo muy, claro, y es una muy foto. similar a los casos de abducción en los que las personas que son abducidas dicen de que se encuentran en un tubo vertical con un líquido, una luz azul, y cuando ellos se asombran porque ven en otro cilindro vítreo a una persona igual a ellos, o sea, un doble. Hay una extracción de energía y pasa esa energía álmica al doble. Es impresionante. Acá En los casos de la gente que dice recordar los fenómenos de abducción, hay un ruido similar a la frecuencia de paso bajo. Extrañamente, en todos los fenómenos de abducción hay una vibración de paso bajo. Escuchan una frecuencia vibratoria. Es más, hasta vibran ellos. Y es justamente lo que ocurre en la pirámide. Sí, acá estamos viendo la imagen, se ve acá en la pirámide que están estas dos válvulas, estas dos bombillas, donde hay una persona que se mete adentro, como que está emitiendo algo y está recibiendo algo. Y hay otra que está apoyada como que algo que sale y después entra. Y en otras imágenes se ven tres bolitas que se ven la representación de ánima, mente y espíritu. Es increíble eso. Lo que Malanga da a entender con eso. Claro, sí. Vos fíjate otro detalle también para tenerlo en cuenta, que al menos es una teoría esta, no estoy diciendo, pero Malanga dice que la antigüedad de la pirámide tiene al menos 42.000 años. O sea, no fue hecha por un faraón de la cuarta dinastía o de la tercera, no. Mi teoría es que si tiene 42.000 años, hay ciclos, que esto está estudiado en base a las perforaciones que se hacen tanto en el Ártico como en la Antártida, sacan como sacabocados del hielo. Y se notan en esos chorizos de hielo que básicamente hay un ciclo climático. El mal llamado cambio climático que estamos viviendo ahora, en realidad se debe al fin del ciclo cálido, que tiene una duración de más o menos 12.000 años. ¿Por qué? Porque tiene un incremento de un ciclo cálido, el ciclo cero, es como una sinusoide, tiene un punto cúlmine a unos 6.500 años, ciclo cálido, baja y pasa por debajo del cero y llega a un periodo muy frío, 6.500 años. El ciclo de duración, o sea, la frecuencia, este ciclo, tiene una duración de 12.500 años. Sí, 26.000 años de los mayas, los que describen el ciclo. Por eso, pero si vos vas atrás, 42.000 años, 12 y 12, es real que pasaron por casi 4 ciclos. En el último ciclo, básicamente, 12.000 años atrás, ponele, estamos hablando de 12.000 años atrás, el Sahara pasó de ser una pradera, algo similar a lo que pasa hoy en día en Sudáfrica, Parque Serengeti y demás, donde había antílopes, gacelas, jirafas, a transformarse en el desierto que lo conocemos hoy, en muy poco tiempo. No sé si debido a una serie de asteroides que cayeron o qué cacho, pero lo que pasa es que se transformó esa pradera en un desierto. La cantidad de cientos de miles de personas que vivían en sus inmediaciones básicamente tuvieron que salir a buscar agua. ¿Dónde iban a ir? ¿Al norte? ¿Mar Mediterráneo? No sirve porque es agua salada.
Al oeste, Océano Atlántico tampoco. Al sur, más de lo mismo. Al único lugar donde fueron es al este, que es donde está el río Nilo. Entonces el río Nilo se vio en pocos años abrumado de cientos de miles de personas, que para cuando llegaron, las pirámides ya tenían abandonadas hace 30.000 años. ¿Me siguen? Se ve perfectamente. Estos protoegipcios de hace 12.000 años, esos monumentos evidentemente entraron, seguro que entraron al interior, pero ya estaban abandonadas, ya habían pasado unos ciclos de cataclismo enormes en el que el nivel de las aguas llegó casi hasta el extremo superior, por eso le falta todo ese recubrimiento, no es que se hicieron construcciones de la Edad Media, no vas a subirte hasta allá para sacar la piedra, no, es un chino eso. Evidentemente esos monumentos fueron erosionados por acción mecánica o de cataclismo o de asteroides que cayeron hace, no sé, 30.000 años, pero bueno, la cosa es que no es esa, la cosa es que cuando entraron estos primeros protoegipcios hace 12.000 años, ya los monumentos estaban con 30.000 sin usarse, se encuentran con que había un sarcófago sin tapa y es seguramente que había un cilindro de un material vítreo, ponele, y hasta por ahí analizaron ellos de que había un cuerpo. De ahí surge la idea del sarcófago. Esa casa de vida que aparece en muchos de los jeroglíficos y textos de las pirámides, la casa de vida, es esa pirámide, donde los egipcios desarrollaron, a su entender, que ese tubo de vidrio era un regenerador de vida. Tal vez había un cuerpo incluso, Claro. qué sé yo, pero la idea del sarcófago con la forma del difunto y de prepararlo para la otra vida, surge de ahí. Seguramente que en la cámara de la reina, que es donde estaba el protofaraón que recibía el alma, se encontraron con este cilindro y lo más asociado que hicieron ellos fue decir, bueno, esto es un generador de vida. Un generador de vida para O sea, los fíjate aliens. vos cómo la mitología egipcia se apoya en esto que realmente fue un fin no extraterrestre, sino sumamente humano. O sea, hablando mal y pronto, cagar a uno para beneficiarse, que es lo que usan cualquier gobierno o cualquier estado importante hasta el de nuestro día. Te saco a vos para yo estar mejor. Claro. Esto es el principio básicamente muy humano que tiene esta pirámide. El dador de alma, evidentemente tendría una energía álmica importante, pero no calculo que estaría ahí por sus propios medios. Debería ser alguien, un donante o un prisionero, o vaya a saber quién, pero el que recibía de todas formas la energía vivía cientos de años. Claro, sí, está con lo que dice Malanga con las pirámides. Ahí en ese dibujo que figura estas cosas, estos sarcófagos, esos bombillos, hay unos esclavos que se ponen, digamos así, viene la lámpara arriba. Claro. Y es como que hace un ciclo de extracción, como que está recibiendo algo. Inclusive también tiene como controles remotos, viste que él habla Malanga que tiene unos aparatos que controlan, y muchas de las imágenes que ustedes están viendo ahora, tiene como 3 bolitas que él interpreta las 3 conciencias, inclusive hasta dice que en algún lugar se ven los colores, que yo lo estuve viendo el video. La verdad que es increíble que Malanga desde la ciencia haya comprobado científicamente, porque esto es un paper, para que digan que es chanta o el que es chapita, ha comprobado de que no era una tumba. Segundo, los geopolímeros que descubrieron que básicamente la pirámide se hacía con cemento. Y a partir de ahí la hipótesis de Malanga de que la gran pirámide de Giza era una enorme extracción de energía o generador de vida de los esclavos para los tipos estos de la capocha, como dice Malanga, capocha. La capocheta longa, Gustavo, que son los ¿algo para cráneos, decir? los cráneos dolicocéfalos, Claro, básicamente. exactamente. No, absolutamente nada para decir. Estoy escuchando y la verdad que es un placer poder llegar a esta información. Vimos el paper. La hipótesis tiene bastante sustento, por supuesto hay que seguirla investigando, pero tiene una correlación
con todo el estudio que hizo con el tema de hipnosis y con las abducciones. Otra vez volvemos a encontrar una relación Factores. antiquísima, ¿sí? Con las abducciones, con lo que vimos también con la gente de la quinta columna. Todo tiene, todo se une. Así que muy interesante. Nada que decir. Bueno, che, parece que en este planeta el negocio es ver de qué manera nos van a aprovechar nuestra alma. Civilizaciones antiguas o entidades en aquel momento, ahora. Los mayas en su momento hacían esos sacrificios para esas entidades donde ahí colaban energías de todo tipo, y actualmente con las religiones y los rezos y la gente girando ahí como zombies alrededor de una ¿cómo es ahí ya no quiero ofender a nadie, pero bueno, todo se trata en este planeta de cómo nos van a sustraer, robar, aprovechar eso que tenemos adentro y que nosotros seguimos hoy sin prestarle atención, sin meternos para adentro y sin buscar que nosotros entendamos qué somos y de qué manera podemos, no digo aprovecharla, porque no es la palabra aprovechar, que nos liberemos de ser estas pilas Energizer a lo Matrix para los demás, ¿no? Sí. Eso es cosa que se me ocurre. Y aplicado Sí, no, una cosita, es muy interesante comprender que si bien acá estamos puntualizando en la pirámide de Giza, el sistema de pirámides está a nivel global. No parece ser algo al azar. ¿Sí? Es como que este sistema, con la pirámide de Chichén Itzá, con la de Palenque, en mundos que aparentemente no se tocaban, ¿sí? Evidentemente sí. Y fíjate lo que hace la New Age, ¿no? Lo primero que hacen es se meten abajo de una pirámide ahí de papel maché y empiezan a hacer algún tipo de cuestión energética que yo creo que viene por una especie de herencia lejana cultural de que algo pasa en ese sentido con las pirámides, pero realmente son pocos los que pueden hacer o tener un verdadero conocimiento de lo que es nuestra energía interna y de cómo, vuelvo a repetir, no cómo utilizarla, no es para utilizarla esa energía, es para tener conocimiento y cada uno evolucionar de la manera que corresponde, pero no es algo que uno tiene que aprovecharse de lo demás, ni uno aprovecharse de la de uno para aprovecharse de los demás, ¿se entiende? Porque creo que es lo que lo primero uno piensa es, esto me viene bárbaro si lo puedo capitalizar de alguna manera, ¿no? Ese pensamiento que tenemos, ¿no? Bueno, por algo, esta información es tan sensible y no se deja que se divulgue, porque básicamente por ahí destapa la finalidad, si se quiere, mezquina y de muy baja frecuencia justamente que tenía este monumento. O sea, nunca fue una tumba, eso está de más establecido, y tuvo un oscuro origen, quizás perdido en el tiempo, porque cuando llegaron estos protoegipcios ya lo encontraron abandonado el monumento. Por eso es que las pirámides que ellos copian se les cayeron todas, o sea, no hay ninguna que, ni la pirámide de Teti, ni la de Saqqara, la otra tuvieron que cambiar los ángulos. A ver, evidentemente, y en todas, a diferencia de esta, están repletas de jeroglíficos. O sea, las pirámides que están destruidas exteriormente, porque no tenían la técnica para llevarlas adelante, están repletas de jeroglíficos internos. Son copias de estas, obviamente, porque ellos entraron y quisieron emular el mismo procedimiento. Pero a diferencia de las que se cayeron, estas están impecables, por si se quiere. Sí. Y encima no tienen ningún jeroglífico adentro. No nos olvidemos la orientación que tiene hacia ciertas constelaciones también, lo cual indicaría
que eventualmente pueden llegar a ser utilizadas como algún medio de transmisión de algún tipo de señal o algo por el estilo, ¿no? Sí, no, Estamos hablando de cuestiones que no tienen nada que ver con la electromagnética, o sea que no me digan, no, tarda 300.000 años, olvídense de eso. Sáquense la física clásica de la cabeza y empecemos a asumir un poco la humildad que tuvieron que asumir los físicos con la física cuántica y empezar a pensar en cosas que van, digamos que son contraintuitivas o van en contra de lo que nosotros queremos que sea la naturaleza. La naturaleza no va a ser como nosotros queremos que sea, sino que la naturaleza es como es y nos toca descubrirla, simplemente. Y otro detalle, vos fíjate que hay muchas esculturas incluso de estas coronas del antiguo y bajo Egipto, ¿no? Que son justamente para albergar ese cráneo dolicocéfalo, un cráneo que en las culturas después trataron de emular con deformación craneal a sus hijos, para justamente tener unos ciertos privilegios o una cierta escalada social para simular ser como estas personas que tenían unos conocimientos muy avanzados. Ahora, estos de capucha larga, creo que van a dar a entender que no son alienígenas. No. Una especie de descendencia, porque las cisuras craneales eran totalmente diferentes a las de un bebé. Es como un mix, digamos, entre el alien y el humano, pero no es un alienígena en sí, es un humano. No, es otra variedad de humano, como puede ser el neandertal, por ejemplo. Y están los de Paracas, que deberíamos ir a verlos, ¿no? Que ya va a aparecer algún distraído que va a decir, no, pero es por deformación. Por deformación no cambias volumen, cambias forma. Claro. Estos tenían un volumen cerebral 50% o más. Es como cuando deformas un globo, el globo siempre tiene la misma cantidad de aire. En cambio, estas cabezas tenían, además de mayor volumen craneal, tenían las uniones sagitales, se llaman. Sí, sagitales, parietales y frontales. Sí, no las tiene, son distintas, y algunas otras cuestiones anatómicas que muestran que no es la variedad de Homo sapiens que somos nosotros, ¿no? Ahí lo que dice, perdón, Oski, él habla de la referencia entre lo que serían 40.000 años aproximadamente, y cuando vinieron los protoegipcios ya lo tenían abandonado, ya estaban las pirámides. Hay un artículo muy importante de Corrado Malanga que se llama El muro en el clavo, que es muy interesante, donde una pavada que él dice, a mí la verdad que me partió la cabeza, sobre, digamos, el ángulo del cuarto menguante o cuarto creciente con respecto a la luna al horizonte. Claro. Vos fíjate que hoy por hoy el cuarto menguante o el cuarto creciente sobre el horizonte, la luna está inclinada unos 21 grados, que es la inclinación que hacían los mayas y los antiguos. Sin embargo, los sumerios, y no se sabe si los sumerios también habían tomado la visión de la luna, el cuarto menguante y el cuarto creciente está así, paralelo al horizonte. ¿Y qué descubre Malanga? Que la única manera de que la luna esté paralela al horizonte es que entre 40.000 y 70.000 años atrás, y eso está comprobado por el movimiento terrestre, que la Tierra tenía otro giro, y la única manera de comprobarlo era que la Tierra giró justamente, que cambió su eje. Claro. ¿Cómo demuestra esto del eje? Creo que vos lo sabrás más que yo, Oski, que en la lava, cuando se estaba secando, los protones estaban orientados de una manera y eso está orientado con respecto al eje terrestre y otras lavas no. Entonces, por ejemplo, se veía la luna, esa luna que representa a los sumerios, inclusive está la Virgen Guadalupe, que está la luna ahí abajo, está en paralelo al horizonte, se veía hace entre 40 y pico mil y 70.000 años. Tiene, Gustavo, las mismas orientaciones que el cinturón de Orión. Eso lo descubrió Robert Bauval. Así que hay un correlato con esta mirada que tenía. Pero bueno, evidentemente la información está y es bueno que también podamos poner esa recreación hecha con queda tranquilo, con computación, con toda el agua, para ahí darse cuenta cómo es el recorrido y cómo pasaba todo este gran resonador sonoro acuático de baja frecuencia
Y la finalidad básicamente era esa, no hay otra, no hay... es triste reconocerlo, y yo como un apasionado por la egiptología, al menos la clásica, es una cierta desilusión ver algo tan, tan mezquino, ¿no? Tan de extraer algo de alguien para dárselo a el que esté de turno jerárquicamente. Pero en definitiva, por ahí es eso lo que es esta 3D, muchachos. O sea, ¿cuántas veces lo hemos visto? O sea, si tenemos el caso de las abducciones, que pasa exactamente lo mismo. Tenemos el caso de vampiros energéticos, que en esa situación de estrés que uno tiene y de miedo absoluto, el adrenocromo pasa automáticamente a la sangre, y por eso es que es esos ritos de sangre, tanto de los mayas como el vampirismo. A ver, está todo lo mismo, o sea, es todo lo mismo. Siempre hay alguien que se aprovecha de los que estamos acá en esta granja humana, como decía Salvador Freixedo. Pero porque hay organismos de poder que siguen estando hoy muy activos. Fíjate vos que al frente del mayor instituto de investigación, que es al menos la platea de Giza, lo ponen a este egiptólogo, Zahi Hawass, y nada pasa por su tamiz, nada, ni estas investigaciones y demás. Entonces, evidentemente, estamos en manos de gente que todavía sigue teniendo manejo de un control controles, muy importante claro. de la información. Obvio, sí, ni qué hablar. Bueno, acordate cuando invadieron Irak, que lo primero que se encargaron fue meterse en los museos, ¿no? o romper, tanto ellos como los de la Hijab, romper todas las referencias culturales de esas antiguas que hay, para ir borrando ese pasado de conocimiento, ¿no? Esa famosa pila de Bagdad que era básicamente una vasija de cerámica con dos ánodos, y bueno, era una pila, básicamente obtenías un voltaje similar a una pila o más, y es una cosa que está antiquísima. Bueno, esas cosas es impresionante. O por ejemplo, vos antes habías hablado, Pablo, de lo del Serapeum, que es este templo subterráneo donde hay estos sarcófagos. Se le dice Serapeum porque se pensaban los griegos que ahí estaban los famosos bueyes Apis, Serapis. Por eso son esos tamaños descomunales de esos sarcófagos que nunca se encontró nada. Los primeros los volaron, porque esos sí tenían tapa. Estamos hablando de 4 metros por 3 de alto, por 2 de ancho. Enormes. O sea, ¿qué guardaban ahí adentro? Todos están vacíos. Aparte, están con una ortogonalidad interna en las caras, también producto de un geopolímero. Sí. ¿Por qué geopolímero? Porque básicamente vos tenés ese templo socavado en la piedra caliza, está metido bajo tierra como unos 14 metros, 16 metros, y en estas galerías perpendiculares, es como una gran peine, ¿no? Están ubicados estos sarcófagos de granito. Claro, manipular un sarcófago de esas dimensiones para meterlo ahí, no tenés espacio físico. O sea, eso fue, primero fue hecho el lugar donde iban a estar estos, y después fue puesto con geopolímero. Es más, hay muchos que están como inclinados. ¿Por qué? Porque el peso del encofrado por ahí que se quedó, y ahí quedó duro, o muchos tienen oquedades, producto de que hay burbujas de aire. Y es más, fíjate cómo la usurpación del arte es también una cosa que hacían los egipcios, porque cuando ya llegaron los egipcios, estaban estos sarcófagos gigantes, y lo que hicieron ellos fue tallarles. El tallado exterior es totalmente tosco, nada que ver con la rigurosidad milimétrica que tiene las caras y las aristas. Entonces, en muchos de los monumentos y en muchas de las estatuas que vos ves de estos grandes faraones sentados, está tallado el nombre, pero muy toscamente. Quiere decir de que fue hecho un segundo uso por la cultura dominante egipcia de estas cosas. Las estatuas de los grandes faraones son simétricas, Eso no se ve ni en el arte del Renacimiento, ni Miguel Ángel pudo llegar a ser algo simétrico.
O sea, para hacer algo simétrico es que tenés que tener un torno o un pantógrafo que vaya copiando a ambos lados un tallado o un molde que sea tan preciso para que sea algo bien simétrico. Y es simétrico al milímetro las caras, ¿eh? Increíble. Pero después, el uso de la civilización que vino después, puso el nombre del faraón, toscamente labrado. O sea, que es evidente que esas vasijas, esos monumentos y demás, son protofaraónicos, o sea, son prefaraónicos. Increíble. Es increíble, entonces uno dice, acá hay algo que no me cierra, no me cuadra en base al tiempo que te quieren establecer estas cosas. Que las pirámides fueron hechas por unos faraones desconocidos de la tercera dinastía no tiene nada que ver, porque es como desarrollar de primera de una Bugatti B12. Desarrollás una Bugatti B12, genial. Y después, 2 años después, haces un Forá. ¿What? O sea, no hay un desarrollo, ¿me entendés? Es como que las pirámides que hiciste después se te cayeron todas, las llenaste de jeroglíficos internos, pero las que están teóricamente primeras no tienen un jeroglífico y están impolutas. Bueno, vamos redondeando, vamos a hacer cada uno la reflexión de todo y yo voy cerrando. Luciano. No, yo invito a los que tengan algún tipo de interés científico a ver el paper, a tratar de trabajar sobre él, criticarlo si es necesario, observarlo si es necesario, porque, bueno, necesita este trabajo necesita difusión y necesita que la gente lo conozca y no seguir mandando robotitos, porque, bueno, si ya se sabe más o menos cómo es, se podría establecer otra estrategia, digamos, para investigarlo, ¿no? Lo único que quería decir, y bueno, gracias, Oski, un súper placer haberte tenido. Gustavo. Bueno, nosotros siempre hablamos, dijimos que íbamos a hacer alguna vez algún programa de implantes. Y siempre cuando hablamos los psicólogos, los que están en esto, hablamos siempre de implantes físicos, chips y todo. Acá estamos hablando de, siempre lo hemos dicho, de implantes de pensamiento, de implantes de instrucciones mentales. Y muchachos, acá tenemos que hablar de implantes de historia. Nos han implantado una historia que genera esto que le genera a Oski, una desilusión, encontrarse con una verdad desde la ciencia que nos genera una disociación cognitiva con todo lo que nos han contado. Saco en concreto eso, quien se quiera apoyar en lo científico lo puede hacer, quien se quiera apoyar en lo arquitectónico o la sapiencia de lo que es un geopolímero, lo puede investigar, pero bueno, hemos encontrado que una vez más nos han implantado una historia de periodos que si bien existieron, no es lo descrito, y los templos esos, o esos semejantes monumentos, no son de hace 11.000 años, ni de 10.000 años. Tienen mucho más tiempo en este periodo, mucho más. Y quizás tantas civilizaciones que habrán pasado por eso que no conocemos. Okay. Oski. Sí, como decís vos, Gustavo, nos han implantado muchas cosas y nos han sacado la capacidad de analizar. Porque esto que yo más que nada repetí hoy está ahí, la verdad está. Vos tenés que hacer como un investigador de un crimen y unir con estas chinches y el hilo, azul o rojo, del color que sea. Las relaciones están, o sea, que no las queramos vincular ya es un problema nuestro, pero la información está, y es triste y es lamentable de que no muchos más se sumen y que no sea un efecto dominó el de este. Y seguimos, obviamente, con problemas económicos como los que tenemos, como con incertidumbre de guerras inminentes como las que tenemos, con
ciclo climático como el que tenemos, con un montón de variables, salud y demás, estas cosas quedan para un segundo término. Pero a mí me parece que es todo lo contrario. Si vos estas cosas las detectás y entendés para qué están, a vos te posiciona mejor, porque entendés bien para qué es tu finalidad en esto. O sea, no estás acá siendo un tipo que va a sufrir en esto, sino que tenés que sacar el jugo. Evidentemente, uno deje este plano y va a tener todo el bagaje, toda la experiencia que acumuló acá. Pero vos vas a seguir, porque básicamente somos eso, somos una chispa que sigue y está pasando en este momento, en este tiempo y espacio, una experiencia terrenal. Pero básicamente uno va a seguir. Y acumulando esto es donde realmente uno puede llegar a pasarla mejor. Bueno, yo quería agradecer acá a los muchachos, tanto a Luciano, a Gustavo y a Oscar, grandes amigos, y una lección magistral de vida con respecto a lo que es la historia. Yo estoy muy agradecido con ellos y creo que en este programa se aplica, y robando la expresión del factor E de la quinta columna, donde se demuestra de alguna manera que las pirámides tenían otro uso, y de alguna manera la hipótesis Malanga habla del tema este de la extracción de alma y la historia que ha sido controlada y ha sido tachada porque la historia de la pirámide no coincide con la oficial. Así que yo estoy eternamente agradecido. Muchísimas gracias, muchachos, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, muchas gracias. Nos vemos. En este otro tipo de equipamiento, fíjate que esto, con alguna cosa en esa puerta de ahí. En esta otra no hay nada. En esta otra no hay nada, entonces, hay uno con algo en su cabeza. Y algún otro que no tiene nada en la cabeza. ¿No será que este es el mismo sistema que nuestros amigos extraterrestres han usado para quitarle la parte anímica en el cilindro de nuestros abducidos, y meterla dentro de ellos? El faraón una vez al año tenía que revivir. Y ocupaba la parte anímica de algún pobre desgraciado. ¿Cómo está construida la pirámide? La pirámide está construida exactamente con la misma inclinación hacia el norte que tenía la Casa de la Vida. La Casa de la Vida ya no está allí. No se sabe de la Casa de la Vida, ya no está más ahí, o la teníamos justo bajo los ojos y no la veíamos. ¿No será que la Casa de la Vida es la pirámide de Keops, donde cada año, al faraón le tocaban operaciones rápidas para revivir? Ciertamente, los faraones vivían 30.000 años, 40.000 años, claro, pero te chupaba la energía. Pero no era un alienígena. Era un terrestre con la cabeza alargada. ¿Cómo se construye una pirámide? Si sabes cómo, ya sabes quién. A veces, cuando buscamos la verdad, damos un gran rodeo y al final nos damos cuenta de que estaba justo al lado. En lugar de mirar al cielo mirando las estrellas, imaginando extraterrestres. Solo teníamos que mirar hacia abajo. Justo bajo nuestros pies, en el suelo. Esto es lo que hizo Joseph Davidovich, un mineralogista y egiptólogo ignorado. De hecho, es una cuestión de química y minerales. He aquí un simple molde de madera. Mezclamos piedra caliza en escamas, con arcilla blanca llamada kaolín. Disolvemos sosa cáustica en agua. Y lo mezclamos todo. Esto da una especie de pasta. Lo vertemos en el molde.
Unas horas después, la pasta empieza a endurecerse. La reacción química une los minerales y después de 30 días, tenemos una verdadera piedra, blanca y dura como las piedras de cobertura de la pirámide. Es el primer hormigón de la humanidad. Hoy en día el hormigón es un material común y corriente, pero en aquella época esta mezcla era noble y cara. El carbonato de sodio proviene de Natrón, una región de Egipto. De ahí el símbolo en química del sodio Na, por natrón. La cal quemada se fabrica calentando la piedra caliza. Cuando se mezcla la cal quemada con el carbonato de sodio se produce soda cáustica. La arcilla de caolín está presente de forma natural en la piedra caliza de Egipto. Esta arcilla caliza es abundante, hay millones de metros cúbicos. Los componentes se mezclan con agua y se vierten en moldes de madera. Así es como los egipcios hicieron todas las piedras. Joseph Davidovich hizo este descubrimiento en 1989. En ese momento asumió que las piedras fueron moldeadas y vertidas in situ y no cortadas. Llamó a este proceso geopolímero. El principio es el mismo que el del hormigón actual. La puzzolana, que era muy conocida para los... que es un geopolímero, básicamente, no es en estado natural, tenés que mezclarlo con caliza y obtenés este cemento hidrófugo encima, o sea que endurece bajo el agua. Pero esto que los romanos lo obtenían en forma natural por la tierra donde vivían, que es eminentemente volcánica, hay otro investigador, también químico, miren muchachos, estamos con toda la química a full, que se llama Joseph Davidovich. Él es egiptólogo encima, él inventó el término geopolímero, él trabaja en el centro San Quintín. ¿Qué es geopolímero? ¿Qué es el concepto de geopolímero? Geopolímero es polímero es algo artificial, digamos algo plástico, algo sintético, pero geo es justamente natural, o sea, es un aglutinante natural. Ese aglutinante no está en estado natural, o sea, tenés que mezclarlo con algo. En el caso de los egipcios, y en el caso, él investigó Puma Punku en Bolivia, los famosos bloques H, no sé si se conocen. Sí. Figura bueno, en el claro, PowerPoint. Bueno, claro, Davidovich investigó primero en Puma Punku, los bloques H, que es una altura de 1 metro más o menos, que están desparramados por todos lados cerca de la cultura Tiahuanaco, cerca de lo que es la Puerta del Sol y demás. Esos están hechos en una piedra que se llama andesita. Es una piedra durísima, tiene en la escala de Mohs creo que tiene un 6-7. Pero está tallado en esos bloques con unas hendiduras muy ortogonalmente, ¿no? Y la piedra está pulida a espejo. Él descubrió que internamente en estos bloques están en H, en microscopio de barrido lateral, él descubrió de que había presencias de burbujas, restos de... Claro. Y descubrió y analizó que esto era justamente debido a que es un molde. Esa famosas, esos bloques H se hicieron con un componente que estaba en estado pastoso, se colocó en moldes y se desmoldó. O sea que básicamente las pirámides y este lugar de Bolivia se hicieron con un cemento especial. No hay nada alienígena. No. Porque vos imaginate que esto, perdón que interrumpa, porque esto lo venimos hablando con Oscar hace 1 año y medio o 2 años, porque le hizo una exposición en Mar del Plata. Y es increíble ver en las pirámides restos de uñas de pelos y en algún aspecto tienen algunas piedras como abombadas, como que mal diseñadas. Inclusive las escaleras que pensaba que era derretido están mal hechas y quedaron ahí los pedazos como desmontados. Entonces las piedras se hicieron con una base de cemento. Es increíble eso. Sí. En las dos culturas, tanto en Puma Punku como en Egipto, lo que tenés es presencia de desierto y muchas horas de sol, que es un detalle muy característico para que esto endurezca a temperatura ambiente. No es que tenés que poner ese molde en un alto horno y someterlo a cocción, sino que a temperatura ambiente tiene que esto en pocas horas o al otro día
ya estar listo como para usar. En el caso de Pumapunku, el material aglutinante era esta andesita disgregada, que se ve que por los ríos o por los deslaves de la montaña estaba en forma de arena presente, y el aglutinante acá, o lo que cohesiona, es el guano que está muy cerca de la costa. El guano como elemento endurecedor, como catalizador, lo extraían, lo llevaban, lo mezclaban y obtenían un material que, si vos no lo conocés su origen, podés determinar que fue tallado en roca andesita. Lo que pasa es que la roca, disgregada por esos torrentes que bajaban de los Andes, esa arena, que son miles y miles de pedacitos, a veces hasta microscópicos, de arena y de guijarros de andesita, si lo mezclás con este guano, obtenés un geopolímero. Sí, acá Oki, estoy mostrando, digamos, esa piedra que queda como deformada, como que quedó descartada. Eso está en el claro, en el Serapem. Claro, y esto hace entender que no hay mucha magia con lo que pasó. Los tipos No, lo hicieron no, con no. cemento. Y a veces la historia oficial hace pensar, hace decir que no es así, pero si se encuentra en un barrido microscópico uñas, pelos, burbujas y piedras deformadas, evidentemente están hechos con un molde. Se hicieron con una especie de cemento, la pirámide se hizo con un cemento, es increíble, acá lo estoy mostrando a la gente. Joseph Davidovich. Bueno, perdón, y acá hay una, discúlpame. Y acá estoy viendo una escalera, ¿no? Que dice que podría ser algo el templo de Dendera, sí. Sí, que fue derretida o gastada, pero en realidad fue mal hecha, hubo algo que hicieron mal y quedó como un mal molde. Lo que pasa, claro, al hacer estas escaleras, básicamente por ahí no le daban el tiempo necesario. Pensá que eso que no está al sol, es una cueva que está metida, es una tumba que está metida, creo que en el Valle de los Reyes, está metida en la piedra, socavada en la montaña. Y se ve que no le dieron el tiempo suficiente como para endurecer, como para fraguar, y empezaron porque tenían un tiempo límite los tipos para hacer la tumba, porque por ahí el protofaraón o el faraón estaba muerto, y bueno, muchachos, no tenemos tiempo hasta que pintemos, excavemos y demás. Y empezó a hacerse quizás en el tiempo anterior a que eso frague. Por eso se deformó. Básicamente no es que esté la escalera derretida, sino que básicamente por la acción de montones de obreros trabajando en una tumba que estaba metida en la montaña, no sé a cuántos metros, que también es otro tema ese, ¿no? ¿Con qué se iluminaban? Y no me vengan con los espejos. Ahí hay algo raro también. O sea, te puedo entender cualquier otra cosa, pero decorar como decoraron tumbas como de Ramsés, Seti y demás reyes que están todas en el Valle de los Reyes, tumbas que están metidas adentro de la montaña, como varios niveles, bajan, tienen trampas incluso para los saqueadores de tumbas. Bueno, todo eso pintado, pero a lujo máximo. ¿Con qué luz lo hacían? Porque el techo está inmediatamente, después sí, con todas las visitas que hubo de saqueadores y demás, está todo ennegrecido por las antorchas, pero cuando hay muchas que están intactas. Entonces es un tema ese de una tecnología perdida en el tiempo, básicamente, como esto, que no se sabía. A nadie se le había ocurrido, nada más que a Davidovich, obtener una muestra interna de los bloques de la Gran Pirámide. Aparte es muy simple, estamos hablando de tecnologías básicas. Entonces, un análisis de una piedra en un microscopio es algo rudimentario. O sea, ustedes que son químicos van a saber eso de cabeza. O sea, las pirámides se hicieron con un cemento especial, es increíble y muy parecido a la tecnología de Tiahuanaco. Claro, a la de Pumapunku. En Egipto, evidentemente no tenían andesita, lo que tenían y les sobraba era piedra caliza. La piedra caliza es un material, es una piedra sedimentaria, básicamente se forma por superposición, por estratos de sedimentos marinos. O sea, las conchas de los moluscos y demás, ese calcio se va depositando en forma gradual y se forma la piedra caliza. Es imposible que en estado natural la piedra caliza que se formó en
Eoceno, en el Cretácico, qué sé yo, andás a ver cuántos millones de años atrás, tenga pelos, uñas y burbujas de aire, restos de carbón. O sea, evidentemente eso fue hecho por un apisonamiento de una arena, estando en estado húmedo, calculo. Se apisonaba esos moldes en forma de los famosos bloques de las pirámides, se dejaba siempre alternadamente, o sea, se hacía uno, se dejaba el de al lado sin nada, se hacía el subsiguiente. Una vez que endurecía, en cuestión de horas, digamos, 12 horas no más, se hacía el del medio. ¿Me siguen? Y siempre coincide. Claro, por eso es Siempre que coincide. entre bloque y bloque no se le puede poner ni una hoja de afeitar. Claro, ¿cómo vas a entrar si uno...? Y es la misma tecnología que está presente en América. O sea, esas piedras de los 12 ángulos y demás, fíjate vos que el encastre es como en un juego de Tetris. Siempre va a ser la piedra superior en forma de T depositando sobre la inferior. Ahora, o sea, ¿no se dieron cuenta los egiptólogos, los historiadores de esta cosa? No, y bueno, sí. O sea, se le escapó la liebre. Esto, Davidovich lo viene diciendo hace por lo menos 18 años. Y nadie le da bola. O sea, seguimos repitiendo, y en los libros de enseñanza se sigue repitiendo lo mismo, que los bloques fueron cortados, trasladados e izados. Andás a ver cómo, ¿no? Ese material, básicamente, no sé si ven las pirámides, pero las pirámides tienen como un perímetro alrededor. Ese perímetro estaba en la meseta propiamente de Giza. Es una meseta que tiene roca caliza, piedra caliza, básicamente. Si esa roca, piedra caliza, vos con grandes, hace la muestra Davidovich, es más, lo recrea, y si vos con grandes tipo rastrillos disgregás esa piedra, que se disgrega muy fácilmente, le metés sal natrón, que es una sal que la tenían ellos en forma natural en los desiertos, que era donde es esa sal que, como una sal gruesa, digamos, en la cual ellos modificaban a sus muertos. Si mezclas la piedra caliza con el natrón, obtenés con agua, obviamente, obtenés una especie de soda cáustica. Le bajás esa agresividad propia con kaolín, que es una arcilla. Y ahí obtenés ese producto húmedo, pero que a temperatura ambiente después seca. Mirá vos qué cosa curiosa. Entonces ahí sí podés generar cómo, y ahí viene el aporte de otro profesional, un arquitecto que se llama Jean-Pierre Houdin, descubrió hace 20 años el tipo de que tiene todo una rampa perimetral, a no más de 1 metro de los bloques que están, porque una cosa es cómo lo subís. Está bien que sea arena y no un bloque muy pesado, pero arena tenés que subirla de todas formas. Bueno, este bloque, estos corredores perimetrales por dentro de la cara a no más de 1 metro, llegás hasta la parte superior. O sea que la pirámide en cierta forma ya estaba media hueca. Lo que pasa es que no se la quiere investigar. Básicamente hay intereses creados, empezando como por el profesor Zahi Hawass, que es el director del Departamento de Antigüedades de la Platea de Giza, donde no le interesan estas cosas. Ni qué decirte de algo invasivo, de destrucción para acceder a cámaras. Lo único que se permitió fueron por estos conductos de la Cámara del Rey y de la Cámara de la Reina, esos conductos de ventilación que se le decía que no eran para nada de ventilación, mandarle esos robots, ¿se acuerdan? Gutenberg, que mandó esos robotitos, uno, bueno, se cayó, después tuvieron que mandar otro que tuviera una especie de ruedita superior e inferior que se vaya agarrando a esos conductos. Pero lo curioso es que esos conductos, mirá, para fortalecer estas cosas de geopolímero, esos conductos, si ustedes ven las fotos de los robots, van a descubrir que la parte superior es como una U invertida. ¡Tuc! Todo el conducto ese no está tallado en la roca. Imagínate un bloque de piedra caliza y tener la inclinación suficiente como para tallarlo. Es imposible. El conducto de ventilación es un molde en forma de U invertida.
¿Me siguen? Sí, después lo sacaron al molde. No, eso quedó permanente. Es como un encofrado, Un digamos, encofrado. como una especie de fibrocemento, ¿viste? Un caño de fibrocemento. Sí. Le saca la parte inferior y queda la más que la U. Bueno, eso es el conducto de ventilación. Eso en Obviamente, construcción se llama encofrado perdido. Claro. Cuando no tenés la posibilidad de retirar el encofrado, lo dejas adentro, se llama encofrado perdido. El geopaleomagnetismo apoya la teoría del geopolímero. ¿Por qué? Porque la piedra caliza es una roca sedimentaria, o sea, es acumulación de estratos calcáreos, producto de moluscos, crustáceos y demás, que se depositan después de millones de años uno encima del otro. En ese periodo que tarda de formación, evidentemente la oscilación terrestre, el ángulo de oscilación, tiene distintas orientaciones. Entonces, en cada periodo, el sustrato tiene una orientación diferente al que pasa después. Es obvio porque es una roca sedimentaria. Deja básicamente una huella magnética. Claro. Para que la gente lo entienda, en una cinta videotape, lo único que hace es imprimir una huella magnética y queda registrada. De la misma manera, la naturaleza, los campos magnéticos del planeta, deja registrado en los sustratos, deja registrado una huella magnética que tiene correspondencia con la etapa, claro, en la que se formó. Claro, ¿cierto? La roca, la piedra caliza, de forma natural, tiene un montón de orientaciones, básicamente porque es un producto que se formó en una cantidad de tiempo tan grande que tiene distintas orientaciones de acuerdo al bamboleo terrestre. Bueno, en las rocas que obtuvo, en las muestras que obtuvo de la roca, de los bloques de la pirámide, todas están para el mismo lado. O sea, evidentemente eso tira por tierra cualquier debate posterior. Evidentemente es un producto que fue hecho en el mismo momento, por eso tiene todas las mismas orientaciones. ¿Me siguen? Qué bárbaro, ¿eh? O sea, los argumentos científicos están ahí. Que no los queramos ver es otra cosa, pero la finalidad no fue una tumba. ¿Para qué vas a hacer semejante monumento para hacerlo todo macizamente? No, evidentemente algún trasfondo tiene. No querer reconocerlo es justamente no querer ver la realidad. Pero vos viste lo que queda de la geología, de la paleontología, de la antropología clásica. Lo que queda, no queda nada. Bueno, ahí Gustavo había nombrado un artículo de que decían que la pirámide era un gran razonador, Gustavo. Sí, digamos, viendo el artículo que nosotros estuvimos tocando, viendo el paper, que habla Malanga de que esto podría haber sido también de alguna manera un gran resonador, ¿sí? Me puse a buscar qué podría hacer, cuál función podría cumplir, ¿sí? Y ahí está la ayuda un poquito de la inteligencia artificial, que como muchas veces sabemos con ustedes, que a veces manda errores o manda cosas, pero tocó un tema muy interesante, ¿sí? Más allá de que esto puede haber sido un instrumento para el alma, ¿sí? La ubicación de cómo está armado y el tamaño, ¿sí? Yo te mandé un video de unos instrumentos peruanos de viento, muy chiquititos, que hacen un sonido, ¿sí? que muchos imitan la naturaleza, bueno, chiquitos. Bueno, imaginemos este circuito hidráulico que estábamos hablando recién, gigante, dentro de un tamaño descomunal como una pirámide como la de aquí. Flotamos todos. Bueno, lo que dice la inteligencia artificial, que es semejante resonador, dice que podríamos utilizarlo como una especie de megáfono natural para transmitir señales a larga distancia. Por ejemplo, podríamos enviar señales o comunicarnos con civilizaciones extraterrestres. Esto lo tira inteligencia artificial, manda un poco de fruta, ¿sí? Pero después dice que la selección puede llegar a generar frecuencias astronómicas
Dado que la Gran Pirámide es un hito antiguo y místico, podríamos usarla como un resonador para detectar señales astronómicas. Imagina sintonizando para captar las frecuencias de radio emitidas estrellas distantes e incluso pulsares. O sea, estamos hablando de algo descomunal, ¿sí? Que no es lógico de nuestra civilización, ¿sí? Es algo de... Y quizá con una capacidad de comunicación desde donde viene. Por eso quizá la ubicación de las 3 pirámides, y imagino, intentando comunicarse con las 3 Marías, o con algo tan distante como allá. Lo dejo para que quede en la mente de que esto no es una tumba, sino que son instrumentos descomunales de transmisión o de recepción y de comunicación. De algún tipo de energía.